Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Voy a exponer sobre bioquímica de la sangre. Tejido sanguíneo. La sangre constituye un sistema de transporte muy eficaz de gases, de sustancias nutritivas y de productos de desechos en el inferior del organismo. La sangre conecta los tejidos y permite que puedan existir una perfecta coordinación e integración del metabolismo. La sangre es un líquido viscoso de color rojo que representa aproximadamente el 10% del peso corporal. Su volumen total en una persona de peso medio es aproximadamente de 5.5 litros. Los elementos que forman la sangre son los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. La principal función de los eritrocitos, por la presencia de hemoglobinas en su interior, consiste en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y así como el de dióxido de carbono, siguiendo el trayecto inverso desde los tejidos a los pulmones. Los valores normales de eritrocitos en los hombres oscilan entre 4.9 a 5.5 o millones por mm al cubo. En las mujeres el intervalo se extiende entre 4.4 a 5. En cuanto a la hemoglobina, el valor medio del hombre es de 16, mientras que en las mujeres es de 14. La principal función de los leucocitos es la defensa y protección del organismo frente al agente infecciosos o tóxicos. En la sangre existen 5 tipos fundamentales de leucocitos, que serían las polimorfonucleares, neutrófilos, polimorfonucleares, eosinófilos, polimorfonucleares, basófilos. Por su aspecto, a los integrantes de estos 3 grupos se los denomina generalmente granulocitos, monocitos y linfocitos. Por término medio, un ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos, con los siguientes porcentajes medios. Neutrófilos sería el 62%, eosinófilos sería el 2.3%, basófilos 0.4%, monocitos 5.3%, linfocitos el 30%. Las funciones principales de las plaquetas en su intervención esencial es el proceso de coagulación sanguínea. Las plaquetas se originan en la médula ósea por fragmentación de los megacariocitos, células de gran tamaño de la línea mielocítica. Los valores normales de plaquetas oscilan por término medio entre 150.000 y 300.000 por milímetros cúbicos. Proteínas plasmáticas. Existen diferencias entre los términos plasma y suero, fracciones líquidas obtenidas a partir de la sangre. El plasma está constituida por la sangre
excepta de elementos formes o células. El suero está formado por la sangre excepta de células o elementos formes y de fibrinógeno, proteínas implicadas en la formación del coágulo en el proceso de coagulación sanguínea. Las proteínas existen en el plasma reciben el nombre de proteínas plasmáticas, aproximadamente 300. Funciones y clasificación. Entre las funciones generales de estas proteínas se encuentran mantenimiento de la presión oncótica de la sangre, participación en el equilibrio electrolítico, función en el mantenimiento del equilibrio ácido-base sanguíneo, papel en los mecanismos de defensa, desarrollo de los procesos de coagulación. Las proteínas plasmáticas quedan agrupadas de acuerdo con un perfil característico y son cuantificadas. Así, de acuerdo con estos criterios, las proteínas plasmáticas pueden agruparse en albuminas, constituye el 55% total de las proteínas plasmáticas, 3.5 gramos en 100 ml. Globulinas el 5%, 0.3 al 0.6. Globulinas al 9%, 0.4 globulinas al 13% y así. La albumina, la más abundante de todas, se sintetiza en forma de preproalbumina en el retículo endoplasmático de los hepatocitos. Alteraciones patológicas. El estudio de las proteinogramas y la determinación de la concentración de proteínas en plasma nos permite saber si las proteínas plasmáticas se encuentran dentro del nivel normal, que se supone un estado de salud adecuado. El incremento en la síntesis de un grupo de proteínas que se conoce con el nombre de proteínas de base aguda. Se ha descrito unas 30 que suelen clasificarse en función de su tiempo de repuesto. Algunas de ellas comentan a continuación, como ser las proteína C reactiva, que es una proteína de respuesta rápida del grupo I. Después tenemos la antitripsina, es una proteína de base aguda de respuesta mediana del grupo 2, que se inicia su incremento sobre las 24 horas tras el daño celular. Las actoglobinas es una proteína de base aguda de respuesta mediana grupo 2. Se inicia su incremento sobre las 24 horas en el daño celular. La ceruloplasmina es una proteína de base aguda de respuesta lenta grupo 3 que comienza su incremento entre las 48 a 72 horas tras el daño celular y puede llegar a aumentar hasta el 50% de sus valores normales.
La hemoglobina es una proteína que pertenece al grupo de las hemoproteínas y que por tanto está constituida por un grupo proteicos, el hemo y un componente proteico o un componente proteico o apoproteína, eso, o la globina. El grupo hemo de las hemoglobinas está formado por un anillo tetrapirólico con un átomo de hierro unido al mismo. El átomo de hierro de este grupo puede encontrarse en estado de oxidación 2, en el que es posible unir oxígeno, recibiendo entonces la hemoglobina el nombre de ferrohemoglobina. Si el átomo se encuentra en forma férrica, estado de oxidación 3, la hemoglobina recibe el nombre de ferriemoglobina o hemoglobina y no puede unir oxígeno. Existen diferentes tipos de hemoglobinas dependiendo del tipo de cadenas polipeptídicas que la forman. Así, las más abundantes en el adulto es la hemoglobina A, que está constituida por dos cadenas y dos cadenas X y dos cadenas B. Aproximadamente un 2% del total de hemoglobina en el adulto es tipo A2, con dos cadenas X y 2. Existen además cantidades pequeñas de otras especies de hemoglobina A. En el feto la situación es diferente. Tras la concepción, el feto sintetiza cadenas Z y E que paulatinamente son reemplazados por B y X y Y y B durante la vida fetal. En cualquier caso, la hemoglobina mayoritaria del feto es la hemoglobina F, que está constituida por dos cadenas X y dos cadenas Y. La hemoglobina F posee mayor afinidad por el oxígeno y la hemoglobina A, por lo que el feto puede tomar con mayor eficacia oxígeno de la sangre materna. Cooperatividad en la unión de oxígeno. La hemoglobina es una proteína alostérica de la que cada molécula puede unir 4 moléculas de oxígeno. La unión de la primera de las moléculas de oxígeno facilita la unión de las siguientes y las mismas moléculas de hemoglobinas. En ello consiste el fenómeno conocido como cooperatividad. La hemoglobina con el oxígeno ligado recibe el nombre de oxihemoglobina. Esta unión de oxígeno es totalmente reversible. Depende de la concentración o presión parcial de oxígeno. Existen en el entorno de la molécula de hemoglobina. Si representamos el porcentaje global de sitios saturados por el oxígeno de la hemoglobina Y, de la hemoglobina y función de la presión parcial de oxígeno, podemos observar que la curva
de disolución o saturación adopta una forma sigmoidea que refleja el fenómeno de cooperatividad que hemos comentado. Factores que afectan la liberación de oxígeno. Presencia del metabolismo 2 y 3, bisfosfoglicerato. Se ha demostrado que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es el inferior de las células sanguíneas, es menor que la de la hemoglobina libre. Ello se debe a la presencia del BPG, que se une de la desoxihemoglobina, dificultando la unión de oxígeno por esta estabilización de su estructura cuaternaria. El BPG es también responsable de la menor afinidad de la hemoglobina del adulto A, presenta por el oxígeno con respecto a la hemoglobina fetal F. La F se une al BPG con menos afinidad que la A y por tanto fija más oxígeno. En proceso de disfunciones respiratorias como ser asma, enfisema, etc., se cursan con hipoxia o en situaciones de adaptación de la altura, donde la presión parcial de oxígeno disminuye. Existe un aumento de la concentración de BPG, lo que facilita la liberación de oxígeno, aunque la cantidad que se pueda transportar disminuya. En los alveolos pulmonares con alta concentración de oxígeno se favorece la concentración de hemoglobina en oxihemoglobinato, y la liberación de proteínas hace que la anhidrasa carbónica se favorezca la liberación de dióxido de carbono. Eso. Diferencias con la mioglobina. Ya se han mencionado anteriormente los distintos valores de en cuenta que ambas proteínas presentan, así como algunas otras características diferenciadoras. Existen además otras diferencias importantes, como ser la mioglobina se localiza en el músculo. Actúan como reserva suplementaria de oxígeno que se libera en casos de necesidad. Facilita el movimiento de oxígeno dentro del músculo. Es un monómero, presenta una sola cadena polipeptídica con un único grupo hemo, por lo que la mioglobina no puede presentar el fenómeno de cooperatividad y su curva de disolución saturación es hiperbólica y no sigmoidea. Gases en la sangre. Es una de las funciones fundamentales de la sangre. Es la de facilitar el intercambio gaseoso entre las células y el exterior del organismo. En los que respecta el oxígeno, se trata de un gas
poco soluble en agua, como en 5 ml, por lo que se transporta fundamentalmente unido a la hemoglobina. Por el contrario, el dióxido de carbono es más soluble y se transporta de 3 formas distintas, como ser disuelto en el plasma y los eritrocitos, es como al 6% más o menos, en la forma de bicarbonato al 70%, unido a la hemoglobina al 24%. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono deben atravesar una serie de membranas para entrar a las estructuras a las que van dirigidas. Así han de cruzar el epitelio alveolar, el endotelio capilar y la membrana del eritrocito. Genética y metabolismo de la hemoglobina. Evolución genética de la mioglobina y hemoglobina. Los animales primitivos presentaban una globina de cadena muy codificada por solo un gen central. Hace unos 500 millones de años, este gen se duplicó. Una de las copias pasó a ser antecesor de los genes de la mioglobina y la otra evolucionó hasta convertirse en gen antecesor de los de la hemoglobina. El animal más primitivo que posee mioglobina y hemoglobina diferenciadas es la lamprea. Aunque su hemoglobina se presenta en forma de dímero y con poca cooperatividad. Alteraciones patológicas. Hemoglobinapatías. Hemoglobinapatías. Tal como se enseñaba, se denomina así a las enfermedades de las que existen moléculas de hemoglobina anormales por alteraciones en su estructura derivadas de mutaciones en los genes estructurales que las codifican. En la actualidad se han detectado unos 350 tipos diferentes. Las cuales son algunas, vamos a mencionar, como las hemoglobinas S, así denominada porque da lugar a eritrocitos característicos con forma de hoz, que son responsables de un tipo de anemia hemolítica grave que recibe el nombre de anemia falciforme. También tenemos la hemoglobina C. En ella el ácido glutamínico, el ácido glutámico de la posición C de la cadena B está situado por lisina, aunque la frecuencia de esta mutación es solo el 25%. Otros grupos de hemoglobinas anormales es el constituido por las que sufren una alteración de las cercanías del grupo hemo.
Ello dificulta la unión del oxígeno. A este grupo pertenece la denominación hemoglobinas M. Existe otro tipo de hemoglobinas con cadenas de globina con la estructura alterada y una facilidad normal de sufrir desnaturalización. Se les denomina hemoglobina inestable y su precipitación en el inferior del eritrocito origina los denominados cuerpos de Heinz. Dentro de este grupo se encuentran hemoglobinas que pierden el grupo hemo, como el HB. Eso sería todo. Muchas gracias.